Hola a todos, soy Estela Alba, periodista en Divulgación Dinámica. Os damos la bienvenida a DDF Televisión, un formato en el que mediante una serie de entrevistas vamos a ampliar la formación docente que se encuentra en nuestro campus virtual y será de la mano de un experto. Hoy nos adentramos en el curso de auxiliar en Centro de Atención Temprana Infantil y para ello contamos con la presencia de Pilar Marcos, graduada en Psicología y actualmente trabajando en un gabinete. Bienvenida, Pilar. Hola, Estela. El término atención temprana abarca una serie de medidas de tratamiento y de programas que se desarrollan en los niños que padecen un trastorno en el desarrollo. Pero ¿podrías explicarnos más detenidamente qué es la atención temprana? Sí, pues justamente la definición de atención temprana viene perfectamente recogida en el Libro Blanco de Atención Temprana y la define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a esos niños que tienen necesidades, ya sea transitorias o permanentes en su desarrollo, o que tienen riesgo de padecerlas. Entonces, bueno, pues con esta definición entendemos que el término atención temprana abarca mucho más que al niño, ¿no? Su labor pues también se desempeña en la familia, por ejemplo, mediante la orientación a padres y en el entorno. En el entorno, pues, por ejemplo, con un contacto directo o con un feedback con con el resto de profesionales que trabajan con el niño, ya sea en el centro educativo o en la escuela infantil donde acude. Los primeros indicios de atención temprana en nuestro país son en torno a los años 70, pero ¿cuándo surge y con qué finalidad la atención temprana? Vale, pues sí, como bien dice, la atención temprana empieza a surgir en los años 70 u 80, pero en este momento surge como una prestación individual para la recuperación. Pero no es hasta el año 2000, con la constitución del Libro Blanco de Atención Temprana, cuando surge como tal esta disciplina, ¿no? Surge por la inquietud de profesionales que se dedican a esto en distintos puntos de España. Entonces se reúnen con el objeto de sentar las bases de lo que viene siendo la atención temprana. Además, también surge como respuesta a la demanda de necesidades de muchas familias que tienen hijos con estas necesidades permanentes o transitorias de las que te hablaba antes, ¿no? Y bueno, toda la información referente a ella está recogida en el Libro Blanco de Atención Temprana y es cuando de verdad se crea un ámbito o campo de actuación e intervención dedicado a esta población específica, ¿no? Claro, de hecho, como has explicado anteriormente, cuando hablamos de atención temprana hacemos referencia a la intervención con aquellos niños o niñas que poseen un problema o bien para prevenirlo, pero ¿cuáles son los objetivos que tiene la atención temprana? Bueno, realmente el objetivo principal es que todos aquellos niños que presentan trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo reciban la terapia adecuada, siguiendo siempre un modelo que considere los aspectos biopsicosociales y que esto le permita pues, ampliar desarrollar su capacidad cognitiva o en la área que necesite el desarrollo y mejorar su bienestar, ¿no? Aún así, en el Libro Blanco se recogen una serie de objetivos más concretos que son la finalidad real de la atención temprana, ¿no? En este caso, bueno, pues sería reducir los efectos de una deficiencia o déficit en el conjunto global del desarrollo, es decir, actuar para minimizar los efectos, optimizar en la medida de lo posible el curso del desarrollo evolutivo infantil, mm, también destacar de alguna manera las capacidades del niño, indagar en los recursos disponibles en la zona y bueno, en general esos son los objetivos en los que se centra la atención temprana, ¿no? En España la normativa que regula la atención temprana es muy escasa y de hecho solo son dos ministerios del gobierno los que la regulan. ¿Podrías hablarnos de cuál es la legislación actual que regula la atención temprana? Vale, pues es cierto que esta pregunta es un poco difusa, ¿no? Em, Como consecuencia de la estructura administrativa de España, em, la atención temprana está recogida en tres ámbitos: el social, el educativo y el sanitario. ¿Qué pasa? Que todo esto
conlleva una serie de problemas o inconvenientes. Por ejemplo, la descoordinación entre estos tres ámbitos o la dificultad para continuar los tratamientos. Entonces, se cree necesaria, para resolver estos inconvenientes, la creación de un marco jurídico que organizara y regulara el funcionamiento de la atención temprana. Las leyes referentes a la atención temprana son pocas y son de reciente creación y surgen con el reconocimiento de los derechos del niño, iniciando así un modelo diferente de atención a la infancia. Existen leyes que fueron muy importantes, como la Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982, conocida como LISMI, que fueron importantes porque en sus principios generales consideraban el derecho y la dignidad de las personas discapacitadas a recibir todos aquellos recursos posibles para atender a todas sus necesidades. También la atención a la infancia se recoge, o los derechos del niño se recogen desde la Constitución Española de 1978, pero, eso a nivel estatal. Pero es cierto que en España la atención temprana se regula de manera diferente en función de cada comunidad autónoma. Me parece muy interesante, pero por ejemplo, en el caso concreto de Andalucía, ¿qué organismo concreto es el que se encarga de regularla? Vale, pues aquí en Andalucía la atención temprana depende principalmente de la Consejería de Salud. Es la que organiza y la que se encarga de gestionar todo este servicio. Por otro lado, Pilar, cuando hablamos de desarrollo infantil nos referimos al proceso en el cual se aprenden las funciones básicas para el resto de nuestra vida y esto llega más o menos hasta los 6 años. Pero ¿cuáles son los principales principios del desarrollo evolutivo infantil? Vale, sí, es cierto bueno, que hasta los 6 años este proceso es muy importante, lo que pasa es que es un proceso continuo, ¿no? Realmente dura hasta la madurez. Eh, y como bien dice, los procesos del desarrollo infantil abarca desde la gestación hasta la madurez, porque el sistema nervioso está en un proceso continuo de crecimiento. En este proceso pues interfieren tanto factores intrínsecos como extrínsecos. Los factores intrínsecos o internos son los que hacen referencia a la genética y se adquieren por herencia y son, por ejemplo, pues el aspecto físico y también pues la salud del niño. Los factores extrínsecos o externos pues son los que se refieren más al entorno, ¿no? Al contexto, pues en todos los contextos en los que el niño se desarrolla, a nivel familiar, educativo, social, etc. Y en cuanto a los principios generales del desarrollo evolutivo infantil, se sabe que es un proceso continuo, que sigue, que la adquisición de las habilidades del desarrollo sigue una misma secuencia o un mismo orden en todos los niños, es decir, que es previsible, pero el ritmo de adquisición de estas habilidades es diferente en cada niño. Vale, entonces podríamos decir que el desarrollo no llega solo hasta los 6 años, sino que realmente esto es un proceso que está en continuo desarrollo, ¿no? Sí, exacto. Es cierto que hasta los 6 años, el ritmo de adquisición de estas habilidades o de desarrollo es bastante grande, es importante, pero bueno, no sería hasta la madurez, hasta cuando deja de evolucionar ese ritmo de crecimiento, ¿no? Y por último, ¿nos podrías explicar qué es el concepto de variabilidad interindividual, por favor? Sí, bueno, pues muy unido a lo que estábamos hablando hasta hace un momento, ¿no? El ritmo de variabilidad interindividual no se refiere a otra cosa que a la distinta velocidad con la que adquieren una misma habilidad diferentes niños normales, ¿no? Por eso es importante conocer pues estas variaciones, ¿no? Para no considerarlas como patológicas. Ejemplo de ello pues serían la adquisición de la pinza entre el dedo pulgar y el dedo medio, o la marcha de pie sin pasar por la fase de gateo, o incluso el desplazamiento sobre nalgas. Esas serían algunas de las variaciones. Muchísimas gracias, Pilar, por toda la información que nos ha ofrecido, ha sido muy interesante. Gracias a ti, Estela.
Seguidamente y después de una pausa publicitaria volveremos para resolver las dudas que nos han dejado nuestros alumnos en el servicio de tutoría. No se lo pierdan. Gracias Pilar por estar con nosotros de nuevo. Pasamos a la primera pregunta que nos la hace María desde Lugo. ¿Cómo nosotros como padres nos podemos dar cuenta o detectar un signo de alarma? En general los padres suelen comparar a sus hijos con niños de la misma edad, pues bien sea con los compañeros del cole o de la escuela infantil donde acuden, con primos, incluso con hermanos mayores del niño. También es cierto que no siempre son los padres los que detectan los signos de alarma, sino que a veces son detectados por los profesionales, es decir, los profesores que están en la escuela infantil o en el colegio donde acude el niño. Pero realmente los padres ya suelen observar signos de alarma comunes, como un niño que tiene X edad y todavía no habla, una incomprensión del lenguaje, mayores problemas de motricidad, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto suele ser detectado. Gracias por tu aclaración. Por otro lado, Pedro de Jaén nos pregunta, ¿dónde y cuándo acudir para recibir atención temprana? ¿Cuándo? Pues la respuesta a esta pregunta es cuando se observan los primeros signos de alarma, ¿no? Esto es muy importante porque la intervención temprana o precoz en el desarrollo evolutivo infantil es fundamental para tener más garantías en cuanto a la intervención y la terapia con el niño, ¿no? Entonces los pasos o el protocolo que se suele seguir es que los padres o los profesionales que trabajan con el niño día a día en el centro educativo al que acude, observan esos primeros signos de alarma y acuden al pediatra, a su pediatra de referencia. En este caso, el pediatra recoge toda la información que los padres ponen de manifiesto y decide si realizar pruebas complementarias para descartar o confirmar hipótesis. Y a lo mejor en algunos casos pues cree conveniente derivar a otro profesional, por ejemplo a un neuropediatra. Una vez recogida toda la información de los padres y obtenidos los resultados de las pruebas y la valoración de otros profesionales, el pediatra considerará si realmente se consideran signos de alarma o no, y lo derivará a un centro de atención infantil temprana para recibir esta terapia. Muchas gracias de nuevo, Pilar, por toda la información, ha sido muy interesante. Gracias a ti, Estela. Espero que también haya sido de vuestro interés. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar con nosotros en el correo electrónico info@divulgaciondinamica.es, donde estaremos encantados de resolver vuestras dudas. Espero veros pronto de nuevo en DDF Televisión.